Pa, se escucha bien. Bueno. A ver si se une Fran. ¿Cómo andan compañeros? Compañeros, compañeras. Estamos esperando a que Fran se conecte. Se conectó Fran. Hola Franco, Buenas, buenas. ¿Se me escucha bien? sí, se escucha claro. Dale, joya. Bueno, para los y las que estén en el vivo, viendo, este es un vivo que lo venimos trabajando, que Fran se ha comunicado con nosotros, la Juventud Peronista de Verano. Mi nombre es Galo Díaz, soy militante de la Juventud Peronista, militante en Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria número 1 de Verano. Eh, y nada, vamos a charlar un poco de la militancia latinoamericana, sobre todo la militancia juvenil en nuestro continente, que en la patria grande. Bueno, Fran, no sé si quieres presentarte un poco. Sí, bueno, mi nombre es Franco Garrido, soy militante secundario también, además de militar para el Frente Amplio acá en Uruguay, y bueno, estábamos acá con el compañero de la Patria Grande. Acá, cruzando el charco. Bueno, 7 personas. Tierra. Bueno, eh, no sé si con qué temas querías arrancar, pero me habías dicho antes de empezar eh,
lo que sucedió hoy en Guernica, en provincia de Buenos Exactamente. Aires. ¿Qué Sí, tenés? ¿Un tu- familiar, un amigo, amiga? estuve siguiendo de cerca lo ocurrido en Guernica hoy, en la provincia de Buenos Aires. Eh, Me pareció aberrante, asqueroso el accionar policial de la bonaerense y de gente que estaba luchando por una tierra para vivir, Ah, ocupando un terreno que nadie lo usa, el que lo tiene no lo usa, no lo trabaja. Y son familias laburantes, pobres, trabajadoras como nosotros, que están buscando un derecho humano como es la vivienda, ¿verdad? Una vivienda digna de calidad. sí, totalmente. Y fue bastante contradictorio en Argentina. A ver, los felicito, chicos, están en un país, necesitan ustedes por sus derechos. Gracias, Emanuel. Ojalá. Nada, y fue un tema muy, volviendo a este tema de Guernica, fue bastante controvertido en Argentina porque, como todo, se politiza y entran en las discusiones legales, de si es legal tomar tierras de propiedad privada, aunque sea por un derecho a la vivienda o a un espacio donde vivir, al hábitat, y también si es legal, si es la mejor forma de llegar a ese camino. Yo, mi opinión personal es que, eh, aunque se viola un derecho, una ley, se viola una ley de propiedad privada, también hay que tener en cuenta que, como decís, esas personas, hay una necesidad habitacional en Argentina bastante grande, y más después de 4 años de Macri que nos destruyó. Y con respecto al accionar de la policía, no lo seguí tan de cerca, pero sí vi que hubo enfrentamientos entre la policía federal y la policía bonaerense y los ocupantes de las tierras. Sí, tirando balas de goma, palos, lamentable. Sí, lamentable. Igual hay que aclarar también que si hubo enfrentamientos, claramente era la minoría las personas que tomaron una actitud violenta hacia la policía. Obviamente eran Sí, 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 bastantes, eran muchísimos. Inaceptable el accionar de Bernie. De parte de- tiene razón ahí el compañero. Sí, Bernie también una figura muy controversial Fue del una, peronismo. sí, sí, me imagino que fue una contradicción, una disputa para ustedes como peronistas, ¿verdad? Ese accionar. Y a ver, el peronismo es una contradicción. A ver, Perón, al contrario de lo que pasa en Uruguay, que por lo general el Frente Amplio la mayoría son partidos progresistas, en Argentina el Partido Justicialista, y bueno, después el Frente para la Victoria, y después el Frente de Todos, lo que es actualmente, vos en el mismo Partido Justicialista, en el movimiento peronista, tenés sectores de extrema izquierda y sectores de extrema derecha o de derecha. Sectores, no sé si de derecha por liberal en lo económico, porque nadie del Frente de Todos creo que es liberal en lo económico, pero por ahí sí conservadores a lo que era el peronismo, el primer peronismo, ¿no? Entonces hay como una contradicción de si es Bernie con mano dura o es Alberto o Frederick que tiene una mirada más, por ahí más humanista o más social. Por ejemplo, ha pasado desde el principio de año la ministra de Seguridad de Nación, los ministros de Nación siempre los pone un partido que es bastante progresista dentro del frente, de los frentes. Y es una antropóloga, Frederick, Sabina Frederick, que es ministra de Seguridad de Nación, y Bernie, que es un militar, que es militar y doctor y abogado y un montón de otras cosas más. Y siempre entran en disputa.
Sí, Sí, obvio, es la disputa histórica que tiene el peronismo. Lo que pasa que al ser eh, un populismo medio como que muy agradable para la izquierda, tanto como para la derecha, suele convertirse en algo muy disputado, muy discutido, como que soy de derecha pero soy peronista y soy de izquierda pero soy peronista. Tiene como esas contradicciones. sí, también podés no serlo. También el peronismo está históricamente enfrentado con los dos, con el comunismo y con, bueno, en el principio el comunismo y después el Partido Comunista, y, y con el liberalismo. Siempre está enfrentado, es como la tercera posición que en Argentina Mm. conseguimos. Hago un aporte con todo respeto. En Argentina hay división de poderes y el Poder Judicial mediante un juez ordena al Estado. Claro, sí, no, no, es lo que dice. Por eso la disputa judicial y legal. Eh, yo entiendo perfectamente que están violando, las personas que están ocupando están violando una ley y que el Poder Judicial tiene que... Va, es lo mismo que en Uruguay, o sea, las constituciones son bastante parecidas. El Poder Judicial dicta una sentencia y el Poder Ejecutivo tiene que ejecutarla, valga la redundancia. Así que no, no, sí, es completamente entendible. Lo que no es entendible por ahí la represión que surgió y el desenlace violento que tuvo el desalojo. Y no tratar de buscar una solución más viable, más en beneficio de la clase trabajadora. Sí, igual soluciones en la provincia de Buenos Aires se está buscando. Eh, Tengo entendido que le van a pagar un subsidio a las personas están, Sí, estaba leyendo eso ahora, justo. que están ocupando esas tierras y que se va a hacer cargo. O sea, el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Axel Kicillof tienen un plan habitacional que vienen trabajando desde que comenzaron el gobierno. Pero bueno, sí, también ha pasado en varios municipios del interior de la provincia, por lo menos dos, donde hay intendentes de Juntos por el Cambio, del partido de Macri, que no están dejando tierras municipales para planes nacionales de vivienda. Acá en General Verano pasa, pero todavía no se ocuparon las tierras y esperemos que obviamente no pase, pero los municipios tienen que tomar acción y tienen que colaborar con el gobierno nacional y provincial para que esas tierras sean utilizadas para generar viviendas. Completamente. Sí, ahí está lo que decías vos. Claro. Eh, es todo un tema complicado, legal y social, ¿no? Sí, no sé qué te parece si podemos hablar de lo ocurrido en Chile o en Bolivia. Eh, Comencemos por Bolivia, que fue lo que pasó hace más tiempo atrás, ¿no? Perfecto, Bolivia, que ganó, volvió la democracia Bolivia, volvió la democracia, la democracia. volvió la democracia y ha ganado el MAS, Luis Arce, ganó el MAS, Terminó el golpe de Estado fascista impulsado por Estados Unidos. sí, lamentablemente Estados Unidos hace un año volvió a los golpes, y nada, ahí queriendo sacar un presidente que ganó las elecciones justamente, que no hubo fraude, se demostró que no hubo fraude en los números que sacó Luis Exacto. Arce, así que por lo menos, obviamente es inchequeable, tenés que revisar cada voto de cada persona, no, es completamente inchequeable, es una de las ventajas que tiene la democracia, ¿no? Pero por lo menos en los números no hubo fraude, no hubo. Sí, el pueblo
volvió a elegir y tener ese sentido de pertenencia con un gobierno y con un partido, pero sobre todo con una persona como es Evo Morales, que ha cambiado totalmente Bolivia y ha avanzado muchísimo en los últimos años, conjuntamente con los gobiernos progresistas de la región, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Eh, Sobre todo esa década, ese comienzo de las décadas progresistas, los gobiernos progresistas en Latinoamérica, eh, que veíamos bueno, el martes se conmemoraban 10 años de la muerte de Néstor Kirchner y uno de los padres de este movimiento progresista en Latinoamérica, justo con Lula, con Tabaré, con Chávez, eh, y después con Evo, con Correa, en Ecuador, Con Mujica. todo esto fue, con Mujica también, bueno, con Cristina, y podemos seguir ahí. Bueno, Lugo en Paraguay, ha habido muchísimos presidentes que por suerte han estado todos juntos y se dieron cuenta de lo que era volver a unirse y a trabajar entre todos para enfrentarse a los poderes centrales, ¿no? Sí, mira, acá dicen, lo mejor de Evo Morales es que surge de la clase obrera y originaria. Sí, totalmente. Sí, el primer presidente boliviano Indígena. que era indígena. La verdad, siendo una de la mayor parte étnica de Bolivia, era completamente inentendible que Bolivia no haya tenido un presidente boliviano. Sí, tal cual. Aguante Cristina, Pepe Lula, Pepe, Lula, Evo y Chávez. Chávez. Qué Sí, década. qué buena década. Bueno, yo bueno, creo que, ¿cuántos años tenés vos? 18, 17. 17. Bueno, tenemos la misma edad. No pudimos vivirlo 100%, pues, quizá bueno, por nuestra edad, pero yo tengo esperanza de que dentro de unos años vamos a volver a tener gobiernos progresistas. Bueno, Argentina volvió, Bolivia volvió, vamos a tener, bueno, México que es la primera vez que tiene eh, un gobierno también de centro izquierda, un gobierno progresista, Sí, tenemos y ha trabajado mucho con Argentina y con Bolivia. faltamos volver nosotros. Yo creo que, acordate que va a ser bastante rápido la vuelta. Sobre todo si a la calle Pau le va a ir mal, que ojalá que le vaya bien, ¿no? En el sentido, ojalá que le vaya bien por todos los uruguayos, pero quizás puede ser un desastre como Macri, que sabíamos que iba a salir mal desde el comienzo, o quizás volviendo a los Tienes mucha uruguayos, coincidencia con Macri. sí, sí, Acá lo sí, sí, comparamos siempre. acá también. Acá ya se comparan con la calle Bu, pero para bien. ¿Eh? No, Se lo regalamos ¿sabes qué? Se están a yendo él y a su equipo económico. varios argentinos gorilas se están yendo a Uruguay. Se lo estamos mandando allá, estamos exportando gorilas. Y sí, sí, están abriendo un paraíso fiscal acá más o menos. Sí, 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 sí. Eso bueno, acá se dice la timba financiera, de esto de querer apostar a los dólares y a la fuga de divisas al exterior. Con el gobierno Neoliberalismo. de Macri se dio el neoliberalismo completo y salvaje. Mm. Esto no Asumir la importa. deuda y fugársela. Sí, 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 completita. No dejaron nada. ¿Qué más? Hoy estamos teniendo, el gobierno argentino está teniendo un problema de que a pesar del desembarco de tantos millones de dólares, no hay reserva en dólares en el Banco Central. Los argentinos tenemos un problema ahí con el dólar que estamos, tenemos una psicopatía con el dólar complicada. Y con el tema de la deuda, ¿cómo arreglaron?
se arregló la deuda privada en bonos y ahora falta la deuda con el fondo, que por ahí es lo más complicado. Sí, sí, es como para 100 años, ¿no? En el Y tiempo. es complicada y hay que ver qué plazos y qué exigencias se establece el fondo. Eh, Sacarlo a patadas, Franco al gorila. sí, sí, no, olvídate. No, igual no vienen a Montevideo, vienen a Punta del Este, son ricos. Acá en Argentina, el primero que tenga plata, aunque tenga, no sé, un Renault 12, se va a Uruguay y dice, ah, no, yo acá puedo ser libre, dice. Sí, Les encanta varios. la libertad. Sí, que luchan por la libertad y, no sé, cualquier cosa. Eh, y después lo que pasó en Chile, que también, volviendo más al plano latinoamericano, Sí, lo que pasó en Chile, que también Chile dejó atrás la dictadura, los vestigios de la dictadura pinochetista con con la nueva constitución, es un paso muy importante. sí, que comenzó todo con manifestaciones y movilizaciones de estudiantes secundarios, igual que nosotros, Sí, eh, que se estalló a través de las tremendas desigualdades que sufre Chile, donde la salud, la vivienda, la educación, el transporte, el gas, el agua, todo es privado y obviamente que se priva a la gente de acceder a eso. sí, totalmente, totalmente. Eh, ya desde el gobierno de Bachelet, incluso que era dentro de todo progresista, las movilizaciones estudiantiles han comenzado y a luchar contra esto, contra este aparato que es todo privado en Chile, como decís vos. Y bueno, ya después el estallido total de todas las personas, jubilados, que tienen pensiones y jubilaciones privadas también en gran parte, personas que están humilladas y no tienen dignidad porque en Chile es un país muy desigual. O sea, las principales ciudades, Santiago, el Paraíso, son ciudades muy ricas donde hay muchísimos pobres y el resto de Chile también. No solo eso, es el país más desigual dentro del continente más desigual todavía. Sí, 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 sí. Y, y el gobierno y los gobiernos se amparan a que estamos tomando o estuvieron tomando estos gobiernos neoliberales el modelo chileno, porque en los números estaba bien. Es lo mismo que pasaba en Argentina hace 100 años atrás cuando vos decís, sí, Argentina potencia mundial, sí, Argentina potencia mundial, Claro, crece pero pero no se había, parte la torta. claro, sí, 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 los argentinos terratenientes, dueños de miles de millones de hectáreas, se iban a Europa en grandes barcos y vivían en París, dale que va, pero un inmigrante que venía de Europa a Argentina no tenía un cacho de tierra, o sea, la tierra para el que la trabaja recién se conquistó con los gobiernos peronistas, con el gobierno de Perón. Claro. Sí, acá Algo muy en campaña electoral, incluso la calle Pou admiraba el modelo chileno. Sí, acá Macri también, lo que le había pasado a Macri es que cuando explotó todo esto en Chile hace un año y algo, eh, Macri estaba en plena campaña y, y demostró el fracaso a lo que íbamos. Y también demostró que por suerte Argentina tenía elecciones ese año y que no hubo un estallido similar, como lo que estaba pasando en ese momento, bueno, también en Bolivia o en Ecuador, también estaba pasando porque el precio de la nafta se había ido por las nubes, un país Sí, claro, dolarizado. admiraban ese país de unos pocos concentrando mucho y de muchos concentrando poco. Claro, sí, sí, sí. Y además, esto en Latinoamérica, cuando un grupo muy chiquitito es dueño de las commodities, tanto en Argentina o en Uruguay del campo, o en Chile de las empresas de cobre, se reparten entre ellos y son dueños del país.
muy pocas familias son dueñas de un país, del Sí, sí. aparato monetario de un país. Y a su vez, si le sumás un gobierno neoliberal que gobierna para la burguesía, para los ricos, es manejar todo para su conveniencia. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, ya ahora Chile va a tener que votar nueva constitución, va a tener que votar, no, va a tener que legislar una nueva constitución, va a tener que escribir, así que creo que Sí, había ganado la posición de elegir parlamentarios constituyentes, creo, de que hacían una nueva elección, elegían constituyentes, o se elegían del mismo Congreso y armaban la constitución. sí, creo que se había organizado, además de eso, una comisión específicamente para tratar el tema de la construcción de la Constitución. Claro, sí, sí. Porque hasta donde sabía yo creo que había dos posiciones adentro de, de la opción que estaban de acuerdo con reformarla. Eh, una era hacer una comisión mixta entre constituyentes y personas comunes, personas, y otra era solamente con constituyente. Creo que ganó esa, creo, no me acuerdo. Por ahí estoy mal. Si alguno sabe, el que está en el vivo, corríjame. Ahí va, que lo comente. ¿Cómo anda Uruguay? ¿Cómo le va al gobierno ahora? Sanitariamente, ahora está estallando ahí nuevos brotes del virus. Y obviamente que esta crisis, ya sea económica y social, la están haciendo que la paguen los trabajadores con sus salarios, con sus jubilaciones, con su inversión en educación, con su inversión en salud. Están recortando todo eso en materia de presupuesto y de derechos para que la crisis la paguen los de abajo, como siempre. Mirá, eh, sí, sí, Imagínate que hay cerca de 50.000, 80.000 uruguayos que comen en ollas populares. sí, en Tremendo. Argentina seguramente sean más por una cuestión de población. Hoy Argentina debe tener alrededor del 40% de pobreza y también una cantidad considerable de pobreza extrema y un montón de niños que están bajo la pobreza, ¿no? Es completamente lamentable. En Y eso cualquier es lo cosa. peor. Sí, sí, sí. Generaciones que van a venir y van a nacer en un mundo de miseria y desigualdad que los va a condicionar para toda la vida también. Gracias. Gracias, Emanuel. Eh, sí, va a haber un montón de eso, lo que decís. Se va a condicionar un montón el aprendizaje y la vida de los chicos que van a nacer en la pobreza, lamentablemente. En Argentina sanitariamente siguen en cuarentena. Acá no hay una cuarentena estricta, al contrario de lo que dice la derecha, de que hay una cuarentena estricta, de que supuestamente ellos no tienen la libertad de salir a la calle, de ir no sé, bueno, en Argentina hay libre tránsito entre las provincias, entre los municipios, tranquilamente puedes entrar, pasar, no sé hasta qué punto es lo mejor, porque hay una escalada de casos. Ayer Argentina llegó a los 30.000 muertos, comparable Sí, con los... vi un tuit de Feynman, el periodista, riéndose de los desaparecidos también. Sí, comparable con los desaparecidos. Y, bueno, sí, es una cantidad bastante grande. Argentina, yo pienso que puede ir, que está encaminada a una reapertura bastante masiva. A partir del 1 de noviembre se reactiva el turismo interno en todo el país, en el sentido de que las personas que tienen por ejemplo, yo tengo una casa en Mar del Plata, por ejemplo.
tengo una casa en Mar del Plata, bueno, voy a mi casa en Mar del Plata para el 1 de noviembre y puedo quedarme ahí todos los 3 meses de verano y no pasa nada. Y eso se va a poder hacer en todo el país. Y después a partir del 1 de diciembre, creo, está habilitado el turismo en general. Yo puedo ir a Mar del Plata a alquilar, por ejemplo, ¿no? Como Mar del Plata, porque es la ciudad más conocida. Claro. Sí, sí, acá, por ejemplo, hace unos días el presidente decretó que que en verano no se van a abrir las fronteras, es decir, que no va a haber turismo Sí, lo extranjero, escuché. solo turismo interno. Y eso Sí, a ya va a los afectar. argentinos que se querían ir a Uruguay o que se iban a Uruguay fue como una puñalada en el corazón. Decir, Sí, no, como el presidente de Uruguay. Y estoy seguro que la escalada de casos ha sido por la cantidad de personas argentinas y brasileras que se han colado por las fronteras de Uruguay. sí, sin Porque duda. al principio de la pandemia estaban bien, es más, de muchas cosas que le podés criticar a la calle Pou, unas cosas que le tacho para bien es que el tipo cerró las fronteras de un país muy chico a tiempo y no pasó nadie. Y sanitariamente están re bien Sí, sí, sí. hasta ahora. Sí. Lo malo de Además que Uruguay es fuimos, que... No, no, habla, perdón. no, que fuimos el primer país en Latinoamérica a reanudar las clases presenciales, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Y que vuelvan los teatros ahora, como están volviendo en Argentina, con menos gente y con espacio entre butacas y con ventilación natural. Y se veía ya por invierno, ese lejano invierno que dejamos atrás Mm. y ahora estamos como estamos. Lo malo de Uruguay es que con el tema de las camas, como está pasando en Argentina, Sí, cuando hay muy la, poco. la pandemia llega al interior, el interior es donde hay menos camas y esto Claro. hace que se sobrecargan las ciudades más grandes. Sí, sí, sí. Sí, también la calle Pou tuvo un sistema integrado de salud creado en los gobiernos del Frente Amplio que pudo contener mucho la pandemia. Si no tuviera eso, le iría mucho peor. Y también tuvo, en cuanto a la educación, todo un conjunto de planes, por ejemplo el Plan Ceibal, que eso es que consiste en darle una computadora a cada niño, cada adolescente, y que a través de eso puedan estudiar virtualmente. O sea, eso se hizo Claro. con un panorama de futuro del Uruguay que se viene, del mundo que se viene, globalizado, con tecnología y de acuerdo a los cambios que se van dando. Eso fue tremenda visión a futuro que dio frutos y ahora la están aprovechando bien. Bueno, acá en Argentina todo lo que estás contando pasó todo lo contrario. En los 4 años de Macri se desactivó el plan Conectar Igualdad, que también te da computadoras a los chicos estudiantes secundarios y que hace poco estuve charlando con la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires y nos contaba a un grupo de estudiantes secundarios, nos contaba que el plan Conectar Igualdad no estaba activo, se está retomando poco a poco, pero hubiera sido otra la pandemia con cada chico con computadora, cada chico y cada chica. Y también con salud, o sea, Macri no había en Argentina, Un un país ministerio de muy salud. grande, no había un Ministerio de Salud, había una secretaría devastada, corrupta, que había comprado cientos o miles de vacunas y las había dejado vencer en un depósito. Esos son chicos y chicas que no están vacunados, que hoy hay nuevo brote de enfermedades que están erradicadas. No es solamente lo económico lo que manejó mal Macri. Macri manejó mal todo, lo social, lo sanitario, la educación. Yo creo que fue uno, o si no es el peor gobierno de todo el regreso a la democracia. Fue completamente Sí, sí, terrible y lo ves día a día con todas las cosas que tenés que hacer de vuelta. O sea, el gobierno argentino tiene que hacer de vuelta todo. Y en una crisis, sí, lo peor de todo, porque sí.
Era otro contexto cuando lo hizo Néstor Kirchner, por ejemplo, cuando vino el kirchnerismo, porque Argentina económicamente estaba bien, no había tanta inflación, tanta desvalorización de la moneda, eh, y el precio de la soja, que era el principal commodity argentino, se disparó a precios históricos. Y eso hizo que en Argentina entren dólares y dólares y dólares y dólares, que permitieron pagar la deuda, que permitieron hacer un montón de cosas que hoy Argentina no tiene. Es más, el campo no está liquidando sus cereales, la soja, y hoy Argentina por eso hoy no tiene dólares genuinos. Dependemos únicamente del mercado interno y algún que otro dólar que se saca del campo o del petróleo y hasta por ahí nomás, o del gas. Sí, claro, dependen del mercado interno que también se ocupó de evaluar los salarios, recortar los salarios de los trabajadores. Sí, igual Argentina, dentro de todo, las grandes empresas, yo creo que Argentina el problema que tiene es la macroeconomía hoy por hoy. En la micro hay algunos empresarios y empresarias que invierten en Argentina y que en realidad les conviene que vaya todo para adelante. Obviamente, la mayoría de los empresarios, o gran parte de los empresarios, tienen esa visión de que el salario es un costo, ¿no? El salario es una inversión. Es una mirada errónea, pero bueno, Sí, sí, obvio, si hay capital pero no hay obrero, no funca. no, obviamente. Bueno, la verdad es completamente histórico que hace un año el peso uruguayo, por primera vez en muchísimos años, Valía más pasaba que a el de la... Argentina. Sí, valía más que la Argentina. Bueno, acá tengo 5 pesos uruguayos. Ah, mirá, Me colecciono monedas y bueno, tengo acá, justamente tenía acá. Y sí, es un montón, creo que sale, sí, un medio peso uruguayo es como un peso argentino, algo así. O sea, y dando una cotización más o menos ahí. Sean como 10 pesos argentinos, esos 5 pesos. claro. Con 10 pesos acá no, igual no te compras nada, pero bueno. No, La acá tampoco. inflación. Bueno, no sé qué. No, vos, claro, militás. ¿En qué agrupación militás? En una agrupación hablo en lo estudiantil, que es un centro de estudiantes. ¿Cómo están organizados? Claro, claro. Yo asisto a un liceo, como te dije, que le decimos nosotros a lo que hizo usted de colegio. Eh, y dentro de ese liceo tenemos un centro de estudiantes que nosotros le decimos gremio, que sí, milito ahí y hace un año ya y bueno, le tratamos de desde ahí luchar, o sea, históricamente no importa que quién esté en el gobierno, pero es obviamente que, por ejemplo, con el Frente Amplio hubo otra comprensión y otra comunicación que no hubo con los demás. Eso no quita que no hayamos tenido que luchar y que estar en las calles para pelear por presupuesto y también para luchar por una educación pública de calidad, porque de hecho en 2018 el gobierno del Frente Amplio decretó la esencialidad en la educación. No sé si tenés una idea de qué es eso. No, más o menos, a ver, explicar. Bueno, la Esencialidad, esencialidad, dijiste. sí, la Ah, esencialidad, decretar la esencialidad en algún sector del país o de la economía implica que esa economía o ese sector o lo que sea no pueda detenerse. Es decir, que si haces un paro como trabajador te echan mira. directamente. Entonces, se limitó en ese momento a todas las ocupaciones liceales, todos los paros profesores, de estudiantes, decretaron la esencialidad en la educación, que fue una aberración tremenda de un gobierno de izquierda, y que es imperdonable, obviamente, pero también está la otra cara de la moneda. En los 15 años se invirtió en educación como nunca antes en la historia se invirtió. Imagínate que en el 2004
el Frente Amplio agarró un país con un presupuesto de educación que era de 2,8 del PBI de Uruguay Sí, y terminó el gobierno con un 4,6 del PBI. Se duplicó un la inversión montón, en sí. educación en los 15 años. Sí, Fueron y ni grandes hablar de, logros. me imagino la cantidad de escuelas que se habrán creado, se habrán Sí, 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 construido sí. En cuanto a en todo el país. infraestructura, a calidad educativa, mejoró mucho. Sin duda que faltó también mucho, ¿no? Se pudo hacer mucho más. El tema es que optaron por hacer cambios más graduales y no cambios tan profundos, que eso entra en discusión, obviamente. Eh, Se aumentó la tasa de egreso y de ingreso en la educación, se universalizó la educación, hay casi un 100% de ingreso en la educación, hay muy poco gurises fuera del sistema. Eh, la universidad, por ejemplo, se descentralizó, se llevó al interior, cosa que antes en la historia no pasaba, solo tenías que venir a Montevideo a estudiar. Claro, Un montón de cosas que son logros, pero como te dije, están las dos caras de la moneda. claro, sí, 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 me imagino. No, no sabía esa, la medida que había tomado el Frente Amplio en el gobierno de Tabarés, creo, ¿no? Tabarés. Sí, sí, sí. Mm. No, no sabía, no la tenía a esa medida de la educación. Pero sí me imaginaba por los números que Uruguay venía creciendo a tasas muy altas y se venía repartiendo ese crecimiento. La inversión en educación fue muy alta y en salud también, ¿verdad? Como veníamos hablando. Me parece un Sí, golazo, ¿verdad? sí, hablando de salud, la salud pública acá en Uruguay, antes del 2004, la persona que asistía a la salud pública generalmente eran trabajadores, porque las privadas solo accedía a la gente que tenía plata. Entonces, Claro, el hecho de ir a la salud pública, eh, acá implicaba tener un carnet que famosamente nosotros popularmente le llamamos carnet de pobre, que era una humillación tremenda a la clase trabajadora sin duda. Y bueno, cuando subió el Frente Amplio en el 2004, eh, fueron creando este sistema que te hablé hace un rato, del sistema integrado de salud, que abarcó obviamente presupuesto, abarcó políticas públicas, políticas de Estado, que contemplaran situaciones de vulnerabilidad, situaciones de cuidado también, y que, y que se pensara en las grandes mayorías, ¿no? Que se pensara en el bienestar y a la salud sobre todo como un derecho y no como una mercancía. Eso me parece que es fundamental en cuanto al pienso de las políticas para llevar a cabo. sí, acá en Argentina se han tomado las medidas sanitarias en los gobiernos de Néstor y Cristina han sido muchísimas. Se han creado muchísimos hospitales, centros de salud que llegan a cada barrio y también hubo un calendario de vacunación muy amplio, que se amplió bastante y que logró erradicar bastantes enfermedades en los lugares más alejados de Argentina. Obviamente Argentina es muchísimo más complejo que Uruguay por el sentido de extensión geográfica, y muchísimo más complicado de controlar, porque con lo de la educación, por ejemplo, vos tenés que garantizarte que la educación no esté solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que esté en todo el país, o, por ejemplo Córdoba, que es la segunda ciudad más poblada de la Argentina, el segundo centro neurálgico de la Argentina. Tenés que garantizarte que la educación esté en Tierra del Fuego y en Jujuy, así como en Uruguay tiene que estar todo bien repartido. Así que, nada. Sí, incluso que estamos hablando del gobierno de la calle Pou. Ahora, por ejemplo, un economista muy famoso acá en Uruguay, que se llama Daniel Olesker, Ajá. anticipa que en este periodo de 5 años de gobierno de la calle, cuando termine, 4.000 millones de dólares se van a transferir desde la clase trabajadora hacia el capital. Eso implica en lo que ya te nombré anteriormente, eh, el recorte en salarios, en jubilaciones, en pensiones, en educación, en salud, en vivienda.
en un montón de cosas en planes y derechos que eran fundamentales para el desarrollo y sobre todo para mucha gente que está en situación muy crítica, muy vulnerable y que queda dependiente de ese cuidado y de esos derechos conquistados que hacían vivir un poquito mejor, aunque sea. Solamente en el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, hay más población que en todo Uruguay. Sí, de eso hablo. Siempre sos, con todo respeto, ¿no? Sin desmerecer Uruguay. Eh, No, obvio. Uruguay es un territorio similar a la provincia de Buenos Aires, de tamaño, pero en el AMBA hay... No, ¿cuánto, ¿cuánta población hay en Uruguay? 3 millones, 4 millones de habitantes más o menos. Sí, 3,5 millones más o menos. 3 millones y medio. En la ciudad de Buenos Aires hay casi la misma población y en el AMBA hay, que la ciudad de Buenos Aires más todo el conurbano es un montón de millones más. Claro. Sí. Y maneja un presupuesto supongo que más o menos igual, o un poquito Sí, menor incluso. depende en relativo al ingreso del país. Claro, sí, sí, sí. Eh, nada, es, me olvidé de lo que estábamos hablando. Estamos, estamos hablando de la educación de... No, Bueno, de, contame cómo funciona el... de los recortes que había Sí, sí, escuchado. sí, sí. Sí, me imagino Contame que... ahora vos cómo funcionan los centros de estudiantes. Acá, eh, bueno, acá yo soy en realidad de General Verano, es una ciudad del interior de la provincia, es una ciudad chica, de 23.000 habitantes más o menos, casi 25.000 habitantes. Eh, y nada, yo estoy en la escuela más grande de la ciudad, más o menos son 300 chicos, más o menos, chicos y chicas. Eh, y nada, yo soy el presidente del centro de estudiantes y eh, es bastante como elegir, o sea, cada uno ¿Se tiene su manejan lista. verticalmente? Sí, 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 sí. No es un centro horizontal, se maneja presidente, secretario, vicepresidente, eh, tesorero y después los vocales. Y cada estudiante elige una lista única, no es que puede cortar. Y entonces, nada, hace 3 años, sí, 3 años que la lista en la que conformo es Movimiento Estudiantil Bordeaux, viene en la dirigencia del centro de estudiantes. Pero como es una ciudad chica, es completamente distinto a lo que vivís vos estando en Montevideo. Por ahí lo que vivís vos estando en Montevideo es más similar a lo que vive, por ejemplo, el Colegio Carlos Pellegrini de, de la ciudad de Buenos Aires o el Colegio Nacional de la ciudad de Buenos Aires, donde han salido varias personas y tiene un centro de estudiantes muy fuerte, Sí, casi esos como son un como centro de estudiantes los universitario. son como los dos liceos más centrales, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Incluso, a ver, te digo alguien bastante que ha saltado a la política el año pasado, eh, Ofelia Fernández, seguramente la conoces. Sí, sí, sí. Bueno, Ofelia Fernández fue presidenta del Centro de Estudiantes de esos colegios y después es la legisladora más joven de Latinoamérica y es legisladora porteña. Tremendo. Sí, 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 tiene 19 años, 19, 20 creo que tiene. Y también es muchísimo más, es una de las que es una de las que está en la rama más progresista del Frente de Todos, más de izquierda. Y ha saltado a la popularidad, sobre todo con la causa del aborto legal en Argentina, que es muy Sí, grande y sí, sí. moviliza a muchas mujeres de todo el país. Muchas mujeres y, bueno, hombres, pero bueno, principalmente mujeres, porque
es una causa que interpela, que las interpela a ellas principalmente, ¿no? Sí, hoy. Sí, es un espacio eh, de ellas para ellas. Sí, sí. Bueno, hablando de la militancia de los feminismos y de las conquistas sociales de derechos, eh, Mm. últimamente Argentina ha visto Uruguay como un faro con esto del cannabis legal y de la marihuana legal y del aborto legal, amparado por el Estado, como un faro de referencia y que es un modelo justamente en ese sentido. Por lo menos Sí, sí, la gran parte de la población lo ve así. sí, históricamente Uruguay tiene ese registro, ese historial de dar cátedra en América Latina, sin desmerecer a ustedes, obviamente, pero dando cátedra en América Latina en cuanto a derechos laborales, sociales, eh, desde aquel viejo vallismo, no sé si conoces lo que es el vallismo, Sí, sí. eh, bueno, Uruguay conquistó muchos derechos laborales, ley de 8 horas, ley de la silla, el divorcio por sola voluntad de la mujer, desde aquella época que en un gobierno del Partido Colorado, eh, Sí. Uruguay fue pionero en América Latina en cuanto a esos derechos y con los En gobiernos del Frente algunos, ¿eh? Amplio, Acá ah, para sí, que, sí, sí, no, por ejemplo, a ver, voto femenino, Argentina es uno, por lo menos en esta parte del cono sur, es uno de los que primero lo obtuvo, en la parte central y de, de América se obtuvo primero, hablando de Latinoamérica. Después la ley de divorcio en 1985, creo, en Argentina con la vuelta a la democracia, matrimonio igualitario, quinto, sí, quinto país, no, octavo país en el mundo en obtenerlo, Argentina, y bueno, y ahí nos quedamos en identidad de género y en voto femenino, matrimonio igualitario, en identidad de género y matrimonio igualitario que fueron leyes sostenidas por primera vez en Argentina y matrimonio igualitario por primera vez en América Latina y segunda vez en toda América, exceptuando Canadá. Para ahí les ganamos. en algo tenían que ganar. Sí, sí. Bueno, además que en el fútbol, Estoy pecando de argentino agrandado. Cupo laboral trans también. cupo laboral, sí. Sí, hablando de cupo laboral, acá en Uruguay nos vino en Frente Amplio, se creó una ley integral para personas trans que ampara un montón de derechos vulnerados históricamente, como son la vivienda, la educación, el trabajo, y dentro de la sección que se refiere al trabajo está el cupo laboral trans. Claro, Esto es en los trabajos del Estado, obviamente. sí, sí, acá en Argentina hay un cupo laboral trans en los trabajos del Estado y hay varios planes sociales que integran a las personas trans, eh, los reinsertan en la sociedad, les reinsertan en la sociedad, dignamente, obviamente. Porque una cosa es tener un trabajo por elección y otra cosa es por obligación, ¿no? Sí, sí, obvio. Eh, y después, nada, en 2018 se discutió, se debatió por primera vez la legalización del aborto en Argentina con con una aprobación en diputados y la negativa en senadores. Tenía la mayoría Juntos por el Cambio, ¿no? En senadores tenía la mayoría, tiene históricamente la mayoría el peronismo. Lo que pasa que quedan 5 minutos. Ah, quedan 5 minutos. Nos quedan 5 minutos de vivo, creo. ¿Querés cortar y seguimos? Bueno, No sé cómo andás de tiempo. sí, sí, sí. Dale, dale, dale.